Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. Nuestro título de hoy: Nunca dejaré de buscar a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 4, versos 15 al 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de la reacción de Esther, que finalmente reflexiona, que finalmente reacciona ante la manera como Dios permite que ella sea movida y despertada en bien de su pueblo, en bien del propósito de Dios, quien finalmente mueve todas las cosas para el cumplimiento de su obra. Por eso nuestra primera conclusión: buscar a Dios siempre es la mejor fórmula. A diario estamos enfrentados a muchas cosas que tratan de alejarnos de la búsqueda de Dios. Las muchas ocupaciones, las enfermedades, las distracciones, la simpleza, el descuido. Diferentes cosas que tratan de hacer que Dios no sea la prioridad, sino que Dios sea una opción, una alternativa, y finalmente termina siendo desplazado de nuestras vidas, porque es el propósito del enemigo. Por eso, hermano y amigo, no solamente abre tu corazón para comprender que buscar a Dios es importante, sino que siempre es la mejor fórmula y la que no debemos abandonar, la que no debemos permitir que el enemigo nos quite de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentidos. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que cuando se busca a Dios hay un resultado, y es que la presencia de Dios, la palabra de Dios, genera en nosotros valentía, genera fe, seguridad, confianza. Y por eso Esther dice que después de haber tenido un tiempo de buscar a Dios, dice: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Cuando hay una intimidad con Dios, ella nos lleva a enfrentar desafíos que cuando no se busca a Dios nos da miedo hacerlos, que cuando no se busca a Dios ni siquiera los vemos, ni siquiera los entendemos. Pero cuando buscamos a Dios, no solamente podemos identificar esos desafíos, sino entender la importancia de enfrentarlos y de vencerlos, pues al otro lado hay victorias y hay bendiciones para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para la congregación a la que asistimos o a la que administramos, para la empresa, para la carrera, para los propósitos que pueda haber en nuestra vida, que pueda haber en tu vida. Y de esa manera la palabra de Dios y el poder de Dios, la presencia de Dios en nosotros nos hace fuertes, nos hace valientes, no solamente para enfrentar aquellas cosas difíciles o imposibles, sino para vencer.
Por eso nuestra segunda conclusión: fortalecidos con el poder de Dios, podremos enfrentar aún lo imposible. En tercer lugar, la decisión firme de Esther: y si perezco, que perezca. Finalmente, cuando no se busca a Dios, se termina aún en el abandono de la salvación, el abandono del servicio a Dios. Se termina en una apatía y en una insensibilidad espiritual que finalmente nos lleva a la ruina y a la condenación espiritual. Pero qué bueno es saber que cuando buscamos a Dios, el buscarlo nos da una valentía tan profunda y hay una convicción tan grande en la vida del creyente que no importa si aún hay que entregar la vida, se está dispuesto a hacerlo. Y es apenas natural. Si alguien entrega la vida por una carrera, por un trabajo, si quien hace lo malo entrega la vida por quitarle la vida a otro o por robar a otro, por estar en el pecado, por estar en el lugar equivocado. Si hay quien lo hace por una carrera, por una convicción, el que se ejercita en la fuerza militar y en su milicia llega a una convicción tal que si hay que entregar la vida, lo hace sin reparos. Quienes a veces lo hacen hasta por ideales que para el mundo son incomprensibles o quizás absurdos, ¿cuánto más por los propósitos de Dios? Y entonces la tercera conclusión es: hay que tomar decisiones y fieles a Dios por encima aún de la misma muerte. Hermano y amigo, cada día hay desafíos físicos, espirituales, ideológicos, hay desafíos económicos, hay cosas a las que a diario debemos morir por amor a la obra de Dios. Hay cosas a las que a diario debemos morir aún en nuestra propia vida, en nuestro propio ego, en nuestras propias cosas, las pasiones de la carne y tantas cosas, los propios intereses, el mundo de hoy que se concentra en lo propio, en el yo, y no importa qué suceda con los demás, pero hay que morir, y si fuera necesario aún, a nuestra propia vida física para ser fieles a Dios, para alcanzar el galardón más grande que Dios ha dado para nosotros. Y finalmente vemos la actitud de Mardoqueo, que fue obediente a todo lo que Esther le instruyó, le indicó. La cuarta y última conclusión de nuestra reflexión esta mañana es: la obediencia en Dios siempre arroja buenos resultados. La desobediencia a Dios nunca ha sido una equivocación, o nunca ha sido mejor. La desobediencia a Dios nunca ha sido la actitud correcta del hombre. La desobediencia a Dios nunca ha sido la decisión acertada del ser humano, ni siquiera de Satanás y todo su séquito. Quien desobedece se equivoca. Quien desobedece, por más que lo justifique y por más que trate de buscar excusas, está tomando la decisión equivocada. Por eso en esta hora te insto, hermano y amigo, para que por encima de todo cultives la obediencia, sobre todo la obediencia a Dios, a su palabra, la obediencia a todo lo establecido por Dios, de ninguna manera la obediencia a lo malo, al pecado. La obediencia en Dios siempre arroja buenos resultados. Obedece a Dios aunque te cueste, obedece a Dios aunque a veces no lo comprendas, obedece a Dios aunque te duela. Recuerda que obedecer a Dios siempre arroja buenos resultados. Que Dios nos ayude
Y recuerda el título de nuestra reflexión esta mañana: nunca dejaré de buscar a Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu congregación y todo tu entorno en el diario vivir. Eterno Dios, invocamos tu nombre, damos gracias por tu misericordia, por lo bueno que has sido para con nosotros. Abre nuestro entendimiento y te abrimos nuestro corazón para cada día buscarte más, para permanecer en ello y para cada día acompañar esa búsqueda de una obediencia agradable a la presencia de Dios, agradable a ti. Ayúdanos, guárdanos de todo mal y peligro, nuestra vida personal, nuestros hogares, las congregaciones donde asistimos, Señor, el pastor y su familia, la congregación en general. Ayúdanos para cada día avanzar en una búsqueda y obediencia a Dios. Adoramos tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones, y el Señor sea trayendo sobre los tuyos paz y fortaleza. Un abrazo, tu servidor y pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre.